En esta oportunidad hablaremos de campos vectoriales. ¿Qué son los campos vectoriales? Si consideramos una región D del plano, un campo vectorial sobre R2, sobre el plano real, es una función que asigna a cada punto del plano de la región D un vector de 2 dimensiones. Entonces, a diferencia de los campos escalares en donde a cada punto del plano la función hace corresponder un número real, cuando hablamos de campos vectoriales, esta función f de x, y a cada punto de una región D del plano real, lo reitero, hace corresponder un vector de 2 dimensiones. En la forma P de xy versor I más Q de xy versor J. Veremos un ejemplo. Aquí se presenta un ejemplo de campo vectorial. En este caso, f de xy es menos I versor I más X versor J. Aquí vemos una representación gráfica, pero vamos a pasar a mostrarlo directamente en GeoGebra. Aquí vemos cómo construimos la gráfica del campo vectorial menos I versor I menos X versor J. Al cambiar las componentes, al cambiar el punto de aplicación, tenemos un vector diferente. ¿Sí? Tanto cuando movemos una coordenada del punto como si movemos la otra coordenada del punto. Y de ese modo vamos obteniendo la gráfica que se presentó en la filmina anterior. Se presentan varios ejemplos de campos vectoriales en el plano. Una gráfica que muestra algunos vectores del campo vectorial. Aquí unas corrientes oceánicas que son campos vectoriales. El flujo alrededor del ala de un avión. Y nuevos ejemplos de campos vectoriales donde se muestran algunos vectores que corresponden a cada uno de los puntos del plano. También podemos definir campos vectoriales en R3. En este caso, a cada terna ordenada X y Z de una región del espacio le hará corresponder a través de una función un vector de 3 componentes. Aquí tenemos una gráfica y varios campos vectoriales en R3. Esto está tomado del libro de Stewart, Cálculo de varias variables trascendentes tempranas. Definiremos campos de gradiente. Son un tipo particular de campos vectoriales. Si nosotros consideramos una función escalar de 2 variables, sabemos que su vector gradiente es el vector que tiene por componentes las derivadas parciales de la función. La derivada respecto de x, la derivada parcial respecto de y. Entonces, un vector gradiente es un campo vectorial y se define como campo gradiente. Y es un campo vectorial sobre R2 si estamos trabajando con una función de 2 variables. Aquí se pide, encuentra el campo vectorial gradiente de la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, que tiene por dominio el plano real,
y trace la gráfica del mismo con un mapa de contorno o de curvas de nivel. Pregunta cómo están relacionados las curvas de nivel y los vectores correspondientes al campo vectorial gradiente. Vemos la gráfica a continuación. Vean ustedes que todas las curvas de nivel están dibujadas en rojo y los vectores en negro. Y vemos que los vectores del campo gradiente son normales a las curvas de nivel. ¿Sí? El vector es perpendicular a las curvas de nivel. Acá estamos señalando uno en particular, pero se puede extender a todos los vectores del campo vectorial gradiente. ¿Qué es un campo vectorial conservativo? Un campo vectorial conservativo es un campo gradiente, o sea, un campo vectorial f de xy, ¿sí? Que recordamos en términos generales habíamos definido como P de xy versor y más Q de xy versor j. Es un campo gradiente si y solamente si f es el gradiente de alguna función escalar de la forma z igual a f de xy. Entonces, si ocurre que este campo vectorial coincide con el gradiente de la función, hablaremos de un campo gradiente. Es decir, que se dará la igualdad entre P de xy, el vector de componentes P de xy, Q de xy, será el vector que tiene por componentes la derivada parcial respecto de x de la función y la derivada parcial respecto de y de la función escalar correspondiente. Esa función escalar se llama función potencial para el campo vectorial f. Definiremos a continuación las integrales de línea. Si una función f está definida sobre una curva suave, esto es, que la curva tenga derivada continua y no nula, esa curva C dada por las ecuaciones paramétricas x igual a x de t, y igual y de t, con t variando entre a y b, entonces la integral de línea de la función a lo largo de la curva estará dada por el límite de una sumatoria cuando n tiende a infinito, en donde en esa sumatoria vamos a considerar los productos entre el valor de la función en un punto de coordenadas x sub y asterisco y sub y asterisco y la longitud de un pedacito de curva. Ya lo veremos en la gráfica. Si este límite existe, entonces la integral de línea toma el valor de este límite y en la práctica veremos que se puede calcular a través de esta fórmula. Esta es la fórmula que nos va a permitir encontrar la integral sobre la curva C de una función f de xy diferencial de S. Teniendo en cuenta esto, cuando nosotros decimos f evaluada en el punto x sub y asterisco y sub y asterisco, este punto es un punto interior al sector
el pedacito de curva en la cual quedó dividida la curva C, al partir el intervalo A, B de variación del parámetro en n subintervalos. Entonces, si aquí consideramos el subintervalo t sub i menos 1, t sub i y tomamos un punto interior, a cada valor de t sub i, a este en particular, le corresponderá un punto x sub i y sub i en el plano, en particular sobre la curva C. Tendremos para t sub i asterisco el punto de coordenadas x sub i asterisco y sub i asterisco. Y si nosotros tenemos la función definida de manera positiva sobre esta curva, entonces cuando tomamos el valor de la función en cada uno de los puntos, ¿sí? Aquí está el par xy y el valor de la función, que es determinado por esta altura, y hacemos la suma de todos estos productos. Lo que estamos haciendo en definitiva es calcular la suma de las áreas de cada uno de estos rectangulitos, y en la medida que n tienda a infinito, entonces estaremos hallando el área de esta especie de cortina que tiene aquí la gráfica que estamos mirando. En realidad, acá estamos viendo esta curva, ¿sí? Estoy tratando de seguirla. Está determinada por las imágenes correspondientes a cada uno de los puntos de C en la función z igual a f de xy definida sobre esa curva suave que, repetimos, significa con derivada continua y no nula. Veamos cómo aplicamos esto a la práctica. Aquí se pide evaluar la integral sobre la curva de la función 2 más x cuadrado por y diferencial de s, donde c es la mitad superior del círculo unitario x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Recordemos que las ecuaciones paramétricas de una circunferencia están dadas por x igual a r coseno de t y igual a r seno de t, con t variando entre 0 y 2pi. Sabemos que estas son las coordenadas paramétricas porque, bueno, si elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad, de cada una de las igualdades, y luego sumamos miembro a miembro, aquí tendremos r cuadrado que multiplica a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que sabemos es 1, con lo cual estamos llegando a la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio r. Necesitamos hacer variar t entre 0 y 2pi. T es el ángulo que r determina con el semieje positivo de abscisas. Para esta circunferencia en particular, el radio es 1, con lo cual las ecuaciones paramétricas están dadas por x igual coseno de t y igual seno de t, y t deberá variar entre 0 y 2 y pi, porque dice mitad superior del círculo unitario. Aquí vemos
la gráfica de la curva. Vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Para nuestro caso, la función está dada por la expresión 2 más x cuadrado y. La curva tiene por ecuaciones paramétricas, lo dijimos anteriormente, x igual coseno de t, y igual seno de t, con t variando entre 0 y pi. Entonces, vamos a sustituir x, vamos a sustituir y, vamos a hallar las derivadas. La derivada de x respecto de t es menos seno de t y la derivada de y respecto de t es coseno de t. Vamos a sustituir y elevar al cuadrado. Como sabemos que seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es 1, la integral se reduce a lo que aquí presentamos. Vamos a resolver la integral. La integral de 2 diferencial de t es 2t con la variación entre 0 y pi. Para resolver la integral de coseno cuadrado de t seno de t vamos a usar sustitución de variables. Si hacemos coseno de t igual a h, diferenciamos ambos miembros de la igualdad y reemplazamos en la integral que estamos calculando. De modo que la integral se transforma en la integral de h al cuadrado por menos diferencial de h a partir de esta expresión. De modo tal que tendremos menos h al cubo sobre 3. Volviendo atrás la sustitución, resulta menos seno al cubo de t sobre 3 variando entre 0 y pi. Al resolver, llegamos al valor final 2pi. Veremos ahora otro ejemplo. Aquí nos dice, evalúe la integral sobre la curva de la función 2x diferencial de s, donde c está formada por el arco c1, c sub 1 de la parábola y igual x cuadrado desde el punto de coordenadas 0, 0 hasta el punto de coordenadas 1, 1, seguido por el segmento de recta vertical c sub 2 desde el punto de coordenadas 1, 1 hasta el punto de coordenadas 1, 2. Aquí la gráfica correspondiente. Entonces, la primera curva C1 está dada por y igual x cuadrado con x variando entre 0 y 1. Aquí el parámetro que vamos a considerar es x, es la variable independiente, ¿sí? El parámetro es x. Parámetro se asocia a la variable independiente. Si continuamos con la curva C2, la curva C2 tiene por ecuación x igual 1. X es constante e y varía entre 1 y 2. El parámetro en esta ocasión es la variable y. Vamos a resolver utilizando la misma fórmula de cálculo, teniendo en cuenta
que nuestros parámetros cambiaron, pero vamos a aplicar la misma fórmula. Se suma a esta situación el hecho de que la curva C es la unión de la curva C sub 1 y la curva C sub 2. Cuando una curva es unión de curvas suaves, la integral sobre la curva C es la suma de las integrales sobre cada una de las curvas suaves que la constituyen. Comenzamos por analizar la curva C sub 1 y calcular la integral correspondiente. Recordamos que el parámetro es X y en la curva C sub 2 el parámetro es Y. Entonces, para el primer término, la función es 2x. La derivada de x respecto de x es 1. Y la derivada de y respecto de x es 2x. En el segundo término, la derivada de x respecto de y es 0, dado que x es igual a 1 y acá fue reemplazado. Y la derivada de y respecto de y, que es la variable independiente y parámetro, es 1. Entonces reemplazamos y ya vamos a proceder cuando integramos el primer término. Lo que vamos a hacer es usar sustitución de variables. 1 más x cuadrado igual a h, 8x diferencial de x igual a diferencial de h, quiere decir que x diferencial de x es diferencial de h sobre 8 y nuestra integral, la integral de 2x raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado diferencial de x, es la integral de 2h a la 1/2 por diferencial de h sobre 8. Es decir, que vamos a resolver la integral de 1/4 h a la 1/2 diferencial de h. Y esto es 1/4 por 2/3 de h a la 3/2. Simplificamos y llegamos a este 1/6 de h a la 3/2, siendo h 1 más 4x cuadrado y variando entre 0 y 1. Aquí este factor es 1 y la integral de 2 diferencial de y es 2y entre 1 y 2. Resolvemos llegando a tenemos una aplicación. Este problema plantea un motor de tractor, tiene una pieza de acero con una base circular representada por la función vectorial r de t igual 2 coseno de t versor i más 2 seno de t versor j con t entre 0 y 2pi, mientras que su altura está dada por la función f de xy igual 1 más y cuadrado. Se pide
hallar el área de la superficie lateral de la pieza. Si nosotros graficamos la función f de xy igual 1 más y cuadrado sobre esta curva, que en realidad lo que nos dice es que x es 2 coseno de t, y es 2 seno de t, con t entre 0 y 2pi, lo que define una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Esta es la gráfica de r de t. Y aquí tenemos la función 1 más y cuadrado, en color marrón, y el cilindro construido sobre la curva de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 4, o sea, sobre la circunferencia con centro en el origen y radio 2. La pieza tiene aproximadamente esta forma. Entonces, en realidad, como se nos pide hallar el área lateral de esta pieza, podemos usar integrales de línea, dado que eso nos permite calcular, teniendo en cuenta que la función es positiva, el área de esa cortina, que en realidad es está determinando las paredes de la pieza. Haremos nuestra fórmula de cálculo, teniendo en cuenta que la curva, como dijimos, está dada por las ecuaciones paramétricas x igual 2 coseno de t igual 2 seno de t, con t entre 0 y 2pi, teniendo en cuenta además que la función es 1 más y cuadrado, y vamos a reemplazar en la función y por 2 seno de t, de modo que llegamos a este factor 1 más 4 seno al cuadrado de t. La derivada de x respecto de t es menos 2 seno de t al elevar al cuadrado 4 seno al cuadrado de t. La derivada de y respecto de t es 2 coseno de t, y al elevar al cuadrado resulta 4 coseno al cuadrado de t. Podemos extraer en el radicando factor común 4, que multiplicará seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, que sabemos es 1. Al resolver la raíz cuadrada, llegamos al valor 2. Y ahora integramos. ¿Cómo llegamos a esta expresión? En primer lugar, la integral de 1 diferencial de t por 2 es 2t entre 0 y 2pi. Y la integral de 8 seno al cuadrado de t es 8 por menos seno de t coseno de t más t, todo dividido 2 entre 0 y 2pi. Recuerden que para integrar seno al cuadrado de t usamos método de integración por partes, descomponiendo seno al cuadrado de t en dos factores, seno de t por seno de t. Evaluando, llegamos a el valor final 12pi para 12pi unidades de área para el área lateral de nuestra pieza de motor. A veces se pide encontrar la integral de línea de una función a lo largo de una curva con respecto a x o con respecto a y.
En ese caso el planteo es integral sobre la curva de la función f de xy diferencial de x o integral sobre la curva de la función f de xy diferencial de y. Y al resolver, al aplicar la fórmula que ya vimos, se llegan a las expresiones que aquí vemos. Generalmente pasa que ambas integrales se presentan juntas, de modo que nosotros podemos decir que la integral sobre la curva de p de xy diferencial de x más la integral sobre la curva de q de xy diferencial de y se puede resumir la notación en la integral sobre la curva de p diferencial de x más q diferencial de y. Veamos un ejemplo. Aquí se solicita la integral sobre la curva de y cuadrado diferencial de x más x diferencial de y, donde, en primer lugar, la curva C es C sub 1, el segmento de recta que une los puntos de coordenadas menos 5, menos 3 y 0, 2 respectivamente. En el punto B, la curva C es la curva C sub 2, dada por el arco de parábola x igual a 4 menos y al cuadrado, desde el punto de coordenadas menos 5, menos 3, hasta el punto de coordenadas 0, 2. Vamos a usar las fórmulas que vimos recién. Acá vemos la gráfica de ambas curvas sobre el plano real. Veamos que tanto al trabajar con C sub 1 como al trabajar con C sub 2, el punto de origen y el punto de destino es el mismo, pero el camino que se sigue para ir desde A hasta B es distinto. Veamos el primer caso. Trabajemos con C sub 1. C sub 1 es el segmento de recta que une los puntos menos 5, menos 3, 0, 2. Y la ecuación de la recta correspondiente es y igual x más 2. Vamos a considerar a x como parámetro. X es la variable independiente que varía en este camino desde menos 5 hasta 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar. Y cuadrado es x más 2 elevado al cuadrado. Diferencial de x es diferencial de x porque justamente x es el parámetro. Más x por diferencial de y. Si y es la curva de ecuación x más 2, diferencial de y es diferencial de x. Podemos reemplazar. Y vamos a integrar desde menos 5 hasta 0. Reunimos todos los términos, extrayendo factor común diferencial de x y desarrollando el cuadrado del binomio. Integramos término a término. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. La integral de 5x es 5 medios x cuadrado o 5x cuadrado sobre 2. La integral de 4 diferencial de x es 4x con x variando entre menos 5 y 0.
Evaluamos y llegamos a la integral, al valor de la integral sobre la curva C sub 1. Trabajamos ahora sobre la curva C sub 2, recordamos el gráfico y aquí nosotros podemos ver que la variable independiente sí, con lo cual y es nuestro parámetro en el recorrido de la curva C sub 2 y varía desde -3 hasta 2. Reemplazamos teniendo en cuenta que si x es 4 menos y cuadrado, diferencial de x es menos 2y diferencial de y. Entonces reemplazamos x, diferencial de y es diferencial de y, asociamos y ahora integraremos término a término. La integral de menos 2y cubo es menos y cuarto sobre 2, la integral de 4 diferencial de y es 4y y la integral de y cuadrado es y cubo sobre 3 entre menos 3 y 2. Evaluamos en cada extremo llegando al valor final 209 sextos. Fíjense que en el caso anterior habíamos obtenido un resultado diferente. Según qué camino tomemos para llegar desde A hasta B, el valor de la integral cambia. Podemos hablar también de integrales de línea en el espacio. Todos los ejemplos fueron en el plano. Lo único que vamos a hacer es extender las fórmulas anteriormente vistas, agregando el término correspondiente a la variable z. Y también podemos hablar de integrales de línea según x, según y según z.